Bueno, hoy nos trasladamos al Imperio Alemán, el que existió desde 1871 hasta 1919, cuando Alemania todavía era una monarquía durante la Primera Guerra Mundial, porque aquí un nuevo tipo de arma estaba por cambiar el curso militar en la historia. Este es el Sturmpanzerwagen A7B, el primer tanque alemán. En 1916, mientras la guerra consumía a Europa, el Imperio Alemán buscaba una solución para romper el estancamiento de las trincheras, porque recuerden que desde 1914, Francia, Reino Unido, Bélgica y Alemania llevaban una guerra de trincheras donde muy poco era lo que se avanzaba en el frente occidental. Así que, inspirados por los tanques británicos, los ingenieros alemanes se propusieron crear su propio diseño de tanque, que curiosamente la palabra tanque fue una clave secreta usada por los británicos, en referencia a los tanques de agua, para que los alemanes no se dieran cuenta de lo que ellos hacían. El Sturmpanzerwagen A7B fue un logro impresionante de la ingeniería alemana, y en pocas palabras el primer tanque fabricado en dicho país, pues su diseño rompió con las convenciones de la época, siendo una respuesta directa a los tanques británicos Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV y Mark V, y a su vez a los tanques franceses FT-17 que habían surgido en el campo de batalla. Volviendo al tema, los alemanes necesitaban algo parecido que pudiera enfrentarse a estas nuevas amenazas, por lo que con la ayuda del ingeniero alemán Joseph Vollmer, iniciaron su producción. El A7B pesaba 30 toneladas, su armadura de acero lo convertía en un temible adversario en el campo de batalla y estaba armado con cañones de 57 mm y ametralladoras de 7.92 mm en la versión macho, porque sí, por alguna extraña razón, existían variantes macho y hembra en los tanques de la Gran Guerra, según el armamento que llevasen, ya que en la versión hembra, solo disponían de ametralladoras y no cañones de artillería. Retomando la conversación, el 21 de marzo de 1918, el A7B hizo su debut en combate durante la ofensiva de primavera, o en alemán, Kaiserschlacht, que fue el último intento por parte del Kaiser Guillermo II, de salvarse de la derrota. La presencia del Sturmpanzerwagen aterrorizó a las fuerzas aliadas, quienes nunca habían visto nada igual. Sin embargo, y aunque el A7B demostró ser una máquina formidable, su uso en combate planteó desafíos significativos. Su tamaño y peso lo hacían propenso a quedar atrapado en terrenos difíciles, mucho más si había barro, y su movilidad limitada de 15 km por hora, eso cuando iba por caminos, porque en un campo de batalla, donde el terreno podía variar, la máxima velocidad era de 5 km por hora, convirtiéndolo en un blanco fácil para la artillería enemiga. Y no solo es eso, el calor que hacía ahí adentro era insoportable, así que quiero que te hagas una idea de lo que te voy a decir a continuación para que entiendas lo que me refiero con esto. Dado que el motor de un tanque en esa época se encontraba en medio del mismo en un espacio bastante reducido con poca ventilación para los 18 tripulantes que operaban el tanque, de los que se encontraban un oficial, el conductor, un mecánico señalizador, 12 o más soldados de infantería para operar 6 ametralladoras del vehículo y otros 2 artilleros a bordo para operar y cargar el cañón en la parte delantera, sumado al hecho de que debían usar su uniforme militar en todo momento, y el tanque al ser el objetivo principal de la artillería enemiga, donde incluso una ametralladora era capaz de perforar el débil blindaje de unos 6 a 12 milímetros de espesor, los tripulantes para evitar sufrir heridas, debían usar máscaras de cota de malla que no debieron ser para nada cómodas de llevar puestas, y como el motor estaba en medio del tanque, el ruido que hacía era tal, que para el final de la guerra, muchos tripulantes terminaron con problemas auditivos, por lo que el hecho de ser tripulante de tanque en esta época de la historia, no era nada bueno ni mucho menos algo fácil que digamos. Curiosamente, de los 21 tanques A7B que se fabricaron, actualmente solo existe un ejemplar del mismo, conocido como Mephisto, a modo de exhibición en el Museo de Queensland, en Brisbane, Australia, porque según lo que se sabe, fue capturado por tropas australianas a modo de trofeo en abril de 1918 en la villa francesa de Villers-Bretonneux. Y a su vez, existe también una réplica del mismo tanque Mephisto en el Museo Alemán de Tanques en la ciudad de Münster, en Baja Sajonia, Alemania, así como el cañón de uno de los tanques, siendo lo único que quedó intacto, el cual se expone en el Museo de Guerra Británico, en Manchester, Reino Unido. Como el tanque A7B no fue la gran cosa para los alemanes, se propusieron en desarrollar otros diseños de tanques como el Überschlesien, la serie de tanques ligeros LK, junto con el K-Wagen, del cual se construyeron 2 prototipos, pero solo uno fue terminado y tiempo después fue deshuesado, ya que, como la Primera Guerra Mundial cada vez estaba más cerca de llegar a su fin, todos estos proyectos tuvieron que ser cancelados porque se vieron afectados directamente, primero
por la escasez de materiales, luego por el armisticio y posteriormente por el Tratado de Versalles en 1919, donde la mayor culpa recaía en Alemania y a su vez se le exigía la reducción del ejército a 100.000 hombres, quienes no contarían con la fabricación ni el uso de artillería pesada, submarinos o aviación. En todo caso y a pesar de sus limitaciones, el A-7B demostró el potencial de los tanques. El legado del Sturmpanzerwagen perduró, su diseño innovador y su valiente servicio como arma ofensiva en el campo de batalla sentaron las bases para las generaciones futuras de vehículos blindados, cambiando para siempre la forma en que se librarían las batallas en tierra.